Muy buenas chicos, una vez más, aquí estamos. Hoy os voy a presentar Fairy. Os voy a enseñar cómo pintar una chica o en este caso una hadita. Como sé que muchos de vosotros amáis empezar con el aerógrafo, voy a enseñaros nuevos trucos, nuevas técnicas en este video tutorial. Sobre todo os voy a enseñar cómo yo comienzo en caso de que comience con el aerógrafo y ciertos truquitos que debéis tener en cuenta después, cuando trabajéis con el pincel. Recordad que va a ser fundamental, esto solamente es el inicio y no puede ser el final. Era un error muy común el trabajar solo con el aerógrafo, hacer unos perfilados en luz y en sombra y darlo por terminado. Siempre la parte divertida o más artística se obviaba. Por eso he decidido enseñaros soluciones si decidís partir desde este inicio. Como podéis ver, estoy imprimando o dando una capa y base con el aerógrafo para las alas. ¿Por qué voy a empezar por las alas? Porque después veréis que las voy a cubrir. Como podéis ver ahora mismo en cámara, estoy haciendo una especie de punteado con el aerógrafo. Sí, señores, estoy haciendo una nueva técnica con el aerógrafo. Se pueden hacer muchas cositas con el aerógrafo y esta es una de ellas. Lo que vais a tener que hacer es poner la presión a mitad, digamos, en vez de presionar hasta el fondo el gatillo del aerógrafo, va a ser más o menos hasta la mitad y tirar un poquito hacia atrás. De esta manera la corriente de aire será menor y en vez de pintar normal os escupirá. Esta es la técnica, que el aerógrafo se escupa. Dicho así no suena muy interesante, pero esta es la técnica, así de sencillito, no tiene mucha más complicación. Lo hacéis primero sobre papel porque como la hagáis directamente sobre la figura la podéis preparar y después cuando tengáis controlado más o menos esto, que es muy sencillito, pues os animáis. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que siempre digo, primero creamos el boceto y después lo limpiamos. Para esto ya sí que vamos a limpiar pintando con el aerógrafo. Vamos a buscar el ángulo un poquito desde abajo y si nos hace falta un poquito frontal, pero recordad siempre empezar desde abajo. De esta manera pintaréis las sombras, os creará tonos medios y encima os limpiará ese punteado en algunos puntos o en algunas áreas. De esta manera tendremos diferentes acabados y ese punteado no quedará tan horrible como queda al inicio. Recordad que es solo el inicio, ¿vale? Luego va cogiendo forma. Si os fijáis bien, lo único que hago es pintar con el aerógrafo desde abajo. Voy haciendo siempre los toquecitos con el gatillo que siempre os he explicado y limpiando poquito a poco. De esta manera tendremos sitios donde este punteado será muy evidente, otros donde será bastante tenue y en otros directamente desaparecerá. De esta manera conseguiremos tres tipos de punteado o de acabado solo en esa superficie. Por eso quedará mejor que si solamente tenemos uno. Recordad que siempre digo lo mismo, más información equivale a mejor resultado. Y más teniendo en cuenta que estas alas son un poquito grandes. Bien, por ahora lo que voy haciendo es crear una zona donde me interese tener luz y una zona donde me interese tener diferentes tonos. ¿Por qué? Porque previamente me he documentado de cómo sería un ala de mariposa. En este caso he decidido hacer un mix. Recordad que siempre voy a hacer mixes cuando estemos trabajando con fantasía, a no ser que sea una mariposa X, no voy a pintarla exactamente igual, pero sí me voy a documentar para ver qué tipo de acabado es el que me gusta, porque habrá cosas de algunos tipos de mariposa que me gusten y habrá otros que no, por lo tanto puedo hacer una mezcla. Total, es una figura de fantasía, os podéis tomar esa libertad. Otra cosa muy interesante cuando os documentáis es buscar patrones, buscar manchitas, buscar cositas que os puedan dar información de una manera muy sencilla con este tipo de freehands y que nos aporte naturalidad a la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, como podéis ver, cometo errores. ¿Eso es un problema? No, todo lo contrario. El cambiar ese tipo de gramaje, el tamaño, el acabado, que no todos los puntos o motivos que estoy creando sean iguales, nos va a dar mucha más información que si en el caso contrario hiciésemos todo exactamente igual. Si todo es exactamente igual, la sensación que nos daría es de que está hecho por la mano del hombre, que es artificial. Y como es una mariposa o
una hadita del bosque maravillosa no puede estar hecha por la mano del hombre, todo lo contrario. Y este tipo de acabados o estos pequeños errores nos va a dar mucha naturalidad en nuestra pieza y va a dar este acabado pues especial. Una vez que tenemos hecho, digamos, toda la parte interna del cuerpo del ala, lo que vamos a hacer es centrarnos en los laterales o en sacar pues estas marcas que tienen las alas de mariposa. En concreto, por lo que he estado buscando, no aparecen como si fuesen este tipo de nervios, pero sí tienen este tipo de dibujos. En la escultura vienen bastante marcados, por lo tanto yo no os recomiendo reforzarlo muchísimo. Sí que os digo de que apliquéis este color negro u un color diferente para que quede más chulo, pero no os recomiendo forzar ahí la luz, debido a que es parte del dibujo de las alas de mariposa. Una vez que tenemos completada esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a seguir con el aerógrafo y, para no cometer errores, vamos a enmascarar las alas. No hace falta que echéis muchísimo putty, que echéis goma de enmascarar, podéis hacerlo como queráis. Yo os recomiendo utilizar este producto, se llama Mask Putty, es un producto que no mancha, que se puede reutilizar, es muy fácil de usar. El único problema que vais a encontrar con este producto es que con el paso del tiempo parece como que se derrite, poquito a poco se va cayendo, ello solo. Entonces, si vais a pintar la figura dentro de un par de días, no os vale enmascararlo ahora. Sería para enmascararlo ahora de una manera rápida y pintar en la otra superficie. Después lo retiráis y listo. Tenéis en otros vídeos el producto en sí, lo he enseñado en cámara en otros vídeos, pero el nombre se llama Mask Putty. Para la piel, si os fijáis, me interesa muchísimo tener un acabado lo más uniforme posible. Siempre lo voy a decir. Con el aerógrafo, en este caso, no voy a pintar la luz, el tono medio y la sombra. Lo que voy a hacer va a ser pintar el tono medio y la sombra. ¿Por qué? Porque os estoy explicando que desde la sombra hacia la luz va a ser mucho más sencillo para trabajar. Y en este caso, como trabajamos con el aerógrafo, ¿por qué no? Partimos de un tono medio, le metemos una sombra y de ahí simplemente vamos hacia arriba. De esta manera nos ayudará a encontrar dónde están los volúmenes de una manera mucho más rápida y quizás eficaz al inicio si todavía no sabemos crear esos volúmenes como he explicado en otros vídeos. El aerógrafo nos va a apoyar en este aspecto. Nos va a decir, mira, aquí puedes colocar una luz y aquí una sombra. Pero tener cuidado, porque a veces si la herramienta no la trabajamos de la manera o desde el ángulo que se debería, nos va a crear sombras donde debería ir un tono medio o una luz. Por eso a mí personalmente no me gusta mucho esta técnica de inicio, porque crea unos errores que nunca se van a corregir. Os lo voy explicando porque sé que más de uno después va a decir, uy, lo he hecho con el aerógrafo y no se parece a lo tuyo. Quizás es porque el ángulo que utilizaste no era el correcto y tienes tonos medio o de sombra en zonas incorrectas. Fijaros qué piel tan oscura de inicio para después el acabado que veréis. Que no se os olvide la parte de atrás. Sé que muchos de vosotros sois un poquito perezosos con la parte de atrás. Es parte de la figura y hay que pintarla, chicos. Cuando trabajamos con aerógrafo, este tipo de bases, recomiendo que se utilice un poquito más de pintura de la habitual en mi manera de trabajar. Siempre os diré que trabajéis con una especie de veladuras, unas capi veladuras con el aerógrafo, pero en este caso os recomiendo que apliquéis un poquito más de color en la mezcla, pero sin pasaros, porque si os pasáis al final vais a atascar el aerógrafo y os vais a tirar más tiempo limpiando el aerógrafo que pintando. Por eso os recomiendo que añadís un pelín más de pintura, pero no mucho más. Es mejor que deis varias pasadas, porque va a ser muy rápido, que estéis limpiando el aerógrafo constantemente. Si os fijáis, cuando aplico esta sombra, voy buscando zonas donde a mí me interesa tener ya la sombra. Esto es
lo que hago siempre cuando tengo la figura al 80%, pero en este caso lo hago desde el inicio. Sé que muchos de vosotros lo vais a ver como un atractivo porque no vais a tener el miedo de meter ahora el aerógrafo. Y bueno, os vale para practicar ahora y que después no tengáis miedo si lo tuvierais que hacer cuando la figura está prácticamente terminada. Podéis ver que lo tomo con paciencia, voy aplicando más veladuras y más veladuras para conseguir una capa uniforme en el tono medio y en el tono de sombra. Y aquí tenéis Mask Putty, que era lo que comentaba. Esa es la marca y es este producto. Vamos allá, chicos. ¿Quién se atreve a meter ahora el pincel en la figura? Pero si ya está terminada, hombre, ¿cómo le vamos a dar el pincel? Pues sí, hay que darle el pincel. Vamos a por ello. Aquí lo tenéis. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Ya que tenemos colocado el tono medio y la sombra, vamos a trabajar con una capibase pero con una dilución mayor. Recordar que no vamos a trabajar con veladuras porque vamos a aplicar muchísima agua, no vamos a tener control sobre la pincelada y seguramente tardemos muchísimo en conseguir el acabado que queremos. Para evitar todos estos errores o pérdida de tiempo innecesario, vamos a trabajar con una capi base pero con más agua. Este más o menos es el resultado. Con una pincelada vamos a cubrir, pero si os fijáis la transición o el salto no es tan evidente, no es tan grande, y de hecho si diéramos una segunda pasada podríamos volver a sacarle más luz. De esta manera podremos buscar dos tonos intermedios con el mismo color o la misma mezcla. Y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho en otros vídeos. Vamos a ir hacia la luz y vamos a ir construyendo los volúmenes. Nos olvidamos de la luz cenital o de otro tipo de luces. Vamos pensando en dónde puedo reforzar el volumen para que quede atractivo y ya está. Ahí es donde colocamos la luz. Os recomiendo que siempre venga un poquito desde arriba, pero yo siempre os diré que frontal, desde mi punto de vista, es más atractiva. Si la colocáis desde un punto muy alto, el problema es que provocaréis muchas sombras. Si colocáis la luz un poquito más frontal, tendréis muchísimos tonos en el plano frontal y será mucho más atractivo a la hora de pintar y a la hora de verlo. Las sombras, ausencia de color o ausencia de información son aburridas, recordadlo. O al menos yo pienso así. Vamos con un tema muy delicado y que muchos le tenéis pánico. ¿Cómo pintar un rostro femenino? Aquí os voy a enseñar cómo pintar un rostro femenino de una manera bastante sencilla. Lo primero, nos vamos a cargar los volúmenes de la cara. Y tú dirás, ¡ay va! ¿Qué hace este loco? Pues como puedes ver, si te fijas ahora mismo en este ángulo de la cara, estoy creándole más luz en el lateral de la cara que la propia escultura tiene. ¿Por qué? Porque me apetece más ese tipo de rostro. Os enseño que con la pintura podéis modificar los volúmenes, podéis cambiar algunas facciones, podéis hacer algo más artístico en el caso que queráis. Podéis, metiéndole más sombra, afilar la cara o el rostro y poniéndole más luz, a ensancharla. Perdón. Y nada, poquito a poco vamos construyendo la luz. En este caso, como ya tenía el tono medio y una sombra, voy trabajando con esta luz, pero veréis que después me voy a centrar en la sombra y en otros tonos medios. La cara es muy importante, y más en una chica. Como hagamos una chica que parezca un chico, ya la hemos liado. Nos dirán que todo muy bonito, pero que no parece una chica. Así que con los rostros femeninos, tener especial cuidado e intentar eliminar todas las líneas de expresión que podáis. ¿Por qué digo esto? Porque al ser una miniatura, en cuanto pongáis líneas de expresión, esas líneas de expresión seguramente serán muy forzadas y parecerá más un rostro masculino que femenino. No es por otra cosa. Tenéis ahí un capitip, el capitruco de hoy, el capiconsejo. Cuando comentaba lo de la luz, si os fijáis,
en el brazo, la voy colocando en el plano frontal. Me he olvidado de la parte de arriba. La parte de arriba, por supuesto, voy a tener luz, pero voy colocando la luz en la parte frontal para que sea más atractiva. De esa manera conseguiré un efecto de cilindro y crearé muchísimo volumen con muy poquito contraste. Cuando trabajemos una mujer o una dita como esta, vamos a buscar contraste, pero no puede ser muy excesivo. Desde luego, puedes poner un contraste excesivo, pero te recomiendo que tengas más cuidado que cuando pintas un hombre. Al final, si tú pintas un hombre, lo único que haces es a lo mejor envejecerlo o hacerlo más rudo, o hacerlo más prehistórico, más bárbaro. Total, va a parecer un hombre. El problema es que cuando pintas una mujer, si te pasas de sombra, puede que se empiece a asemejar a un hombre y al ser una miniatura muy chiquitita, pues habrá gente que te diga que está todo muy bonito, pero que le recuerda un poquito más a un hombre. Simplemente eso, os voy dando pequeños truquitos para que quede fenomenal. El único maquillaje que voy a pintar en esta figura va a ser lo de los ojos, esas líneas de los ojos, y si os fijáis bien, no la uno por completo. Esto es un elemento, la nariz, las aletas de la nariz, donde siempre digo que es importante reforzarlo. Necesitamos dibujar ahí una sombra. ¿Por qué? Porque va a ser el punto donde nos diga que termina la nariz o donde está la información. El tabique de la nariz no es importante, lo podemos eliminar. No os paséis, no lo dejéis plano como si fuese un dibujo de manga, pero es verdad que lo podéis alisar. Ahí ya va un poco al gusto. Hay gente que le gusta que la nariz esté marcada y hay gente que le gusta eliminarla. Yo, depende de la figura, lo hago o no lo hago. Lo que siempre hago es las aletas de la nariz, las pinto. Necesito marcar ahí que hay algo, hay una información. Eso lo tenemos todos, chicos. Ahora, si os fijáis bien, voy marcando unas sombras en algunos puntos, tanto en la nariz, en la zona de los ojos, en la zona de los pómulos. Es muy interesante y creo que es fácil de aplicar. Simplemente con esas sombras van a ser suficientes para nuestro rostro femenino. Y ahora, como podéis ver, con los labios no me preocupo de nada. Aplico una capibase directamente y ya está. Lo único, siempre que trabajemos después del aerógrafo, ir con un poquito más de cuidado. Añadir un poquito más de agua y será suficiente. Sobre todo cuando estemos pintando un rostro femenino. Tener cuidado, no vaya a ser que se nos empaste. El tema de la mandíbula. Punto clave para muchos, interesante para otros y olvidado para otros muchos. La mandíbula parece un elemento que no se ve, pero nos proyecta una sombra que es muy interesante. Cuanto más marcada esa sombra, más afilada va a ser la mandíbula. Y esto ya va al gusto, chicos. Hay gente que le gusta que las chicas tengan la mandíbula más afilada o más marcada y hay gente que la tenga menos. Así que esa sombra va al gusto. Al igual que todo lo que estoy haciendo. Depende mucho el contraste, el volumen que quieras conseguir. Si quieres moverle algún detalle facial, si quieres mover algún volumen. Eso ya va mucho al gusto. Al igual que yo he ensanchado la cara, no quería un rostro afilado, pues con lo de la mandíbula exactamente igual. Quería que la mandíbula estuviera muy marcada. Y como no, una vez que hemos dado estas capibases, vamos a pintar el pelo. Siempre os lo diré, eliminar todos los puntos blancos que tengamos. De esta manera será mucho más fácil de comprender qué es lo que estamos pintando. Comprender la luz, comprender los tonos medios, comprender todo. Esto es simplemente para que os relajéis. No todo es aprender y aprender. Esto es una capibase en el pelo. Y para ello, mi famoso pincel del 2, viejito ya. No me preocupa que no tenga la punta perfecta. Y allá vamos, tenemos ya listo el pelo. Pues es momento de que seguir pintando el rostro. Ya vamos a entender muchísimo mejor la luz y es hacia dónde vamos a ir. Queremos buscar mucha luz, pero no nos queremos pasar. Queremos buscar un rostro muy femenino, con mucho contraste, que sea muy atractivo, pero no nos queremos pasar. Recordar eso.
Así que vamos a ir con cuidadito haciendo subidas. ¿Cuál va a ser la clave? Que las mezclas, la transición en la propia mezcla, sea con menor contraste. Será mucho mejor hacer aquí, en este caso, 5 o 6 subidas, mejor que simplemente 2. Cuanto más suavizada sea la piel, mucho más femenina. Y cuanto más contraste creemos, pero que parezca que no hay contraste, mejor. ¿Dónde vamos a ir colocando el contraste? Siempre lo digo, vamos a intentar buscar un efecto cilindro en la cara. Vamos a ir moviendo la luz desde los laterales hacia el centro. Pero eso sí, por favor, no me coloquéis 2 puntitos en la parte del frente porque eso queda horrible. Necesitamos ir con cuidadito moviendo la luz y sacando los volúmenes. Puntos importantes para sacar volúmenes van a ser las mejillas, los pómulos, la barbilla, la parte de los labios y un poquito la nariz. La nariz va a ser dependiendo de lo que queramos representar. Si tiene mucho tabique o tiene menos. Si tiene menos tabique, recordad que tenéis que dar luz también a los laterales del tabique nasal. Con los labios va a depender mucho lo que queramos hacer con la comisura de los labios. Dependiendo cómo las trabajemos, podremos mover también un poquito la expresión facial. Aquí podéis ver que la figura era muy recta y yo le he dado un poquito de sonrisa picarona. Pero poquito, no nos pasemos. Vais viendo ya la diferencia entre un lateral y el otro. Se va viendo que tiene mucha más luz. Vamos creando más volúmenes. Al final los puntos donde vamos a crear ese volumen se resumen en 3 o 4, no tiene más. Y simplemente en eso ir reduciendo el área y subiendo la luz. Ya está. Por favor, no coloquéis sombras de expresión, ¿vale? Líneas de expresión en la frente. Suelen envejecer mucho. Vamos colocando luz también en la frente, que no se nos olvide, la frente es un punto que tiene que tener luz. No quiere decir que tenga que ser el punto con máxima luz, pero sí que tiene que tener luz. Un error muy común es subir luces, subir luz también en la frente, pero después solamente subir luz en los pómulos y en la barbilla, y al final la parte de la frente tiene un acabado como una sombra media y chirría mucho a la vista. Por lo tanto, os recomiendo que siempre, aunque tengáis que repetir una capa y base sobre otra capa y base, que siempre vayáis subiendo. No intentéis ir directamente a la capa o el acabado final de una sola pincelada. Como podéis ver, estoy aplicando muchas capas y bases y no estoy empastando. Entonces, no os preocupéis. Vale, esto que estoy haciendo ahora mismo aquí es algo que muy poquita gente hace, pero es clave. Necesitamos dibujar como una letra M en la parte superior del labio. Necesitamos hacer el perfilado este de aquí del labio. Ahora mismo aquí con la barba no se me ve, pero suele ser algo que actualmente se maquillan también las mujeres. Se suelen pintar ahí luz. Es digamos, una de las muchas cosas que utilizan las mujeres en maquillaje para engañarnos. Al igual que ponerse luces o iluminadores en muchos puntos para crear mucha más luz dentro del rostro. Nosotros con la pintura necesitamos ir creando esos efectos. Es como un maquillaje, digamos. Por eso, si veis que en algunos puntos elimino volumen del rostro, es porque voy buscando ya directamente ese maquillaje. ¿Dónde elimino ese volumen? Por ejemplo, muchas veces en este punto de aquí, ¿vale? Esto lo suelo aplanar, lo suelo unir, o suelo dejar una luz leve. Pues seguimos reforzando la luz y poquito a poco ya vais viendo que va saliendo. No hace falta mucho más, es simplemente ir subiendo y subiendo y subiendo hasta el punto que queramos. Recordar que es muy importante
ir probando y en el punto que nos guste, ahí es donde paramos. Pero recordad que siempre se podrá subir un poquito más. Así que nada, hasta aquí ha sido este vídeo tutorial. Espero que os haya gustado esta interesante manera de comenzar. Y nada, nos vemos en el siguiente streaming, ya sea conmigo, pintando con Vanessa o en el siguiente vídeo tutorial. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye bye.